Mesa redonda en torno a la gestión de las percepciones que va a moderar Fernando Vela Cosío, aquí a mi derecha. Como sabéis, él es arqueólogo y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Debo decir que yo no te conocí como profesor, pero yo empecé a estudiar arquitectura hace muchos años. Y bueno, pues va a ejercer de moderador de esta mesa redonda con Jaime Olmedo y con Carmen González. Así que nada, te cedo el micrófono y bueno, vamos a ver qué nos depara la tarde. Muchísimas gracias, Laura. Discúlpame, necesito la chuleta, no me la quites. No me la quites. Bueno, muchas gracias. Laura tuvo suerte de no someterse a mí. Yo soy profesor de tercer curso, está un desastre. Bueno, mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión vespertina, ¿no? En la que, bueno, pues realmente tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Y sobre todo de las percepciones y de la proyección de lo hispánico y de la hispanidad fuera. ¿Cómo nos ven? ¿Qué errores hemos cometido, ¿no? Si es que los hemos cometido, que estoy seguro de que sí, y qué aciertos hemos tenido, porque también creo que se impone un discurso crítico, pero a la vez realista, ¿no? De en qué momento nos encontramos, ¿no? Respecto a la proyección de España, de lo español y del español fuera de nuestras fronteras. Para eso tenemos dos invitados de excepción. Son Carmen González Enríquez, catedrática de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, investigadora principal en el Real Instituto Elcano. Saben que es una institución muy importante, ¿no? De nuestra política exterior, ¿no? Por lo menos de la inteligencia de nuestra política exterior, ¿no? Donde dirige precisamente el área de estudios sobre la imagen internacional de España. Desde esa posición ha realizado investigaciones muy importantes sobre encuestas realizadas en países europeos y del resto del mundo que tratan precisamente temas sobre el prestigio y la valoración de España en distintas cuestiones, ¿no? Que después nos va a desgranar, ¿no? Y también nos acompaña esta tarde Jaime Olmedo Ramos, que es lingüista de formación, director técnico de la Real Academia de la Historia, es el responsable del diccionario biográfico de la Academia, que yo creo que es uno de los realmente de las herramientas, de los instrumentos que los historiadores y los hispanistas de todo el mundo yo creo que utilizan de una manera sistemática. Él es profesor también en la Universidad Complutense y vicepresidente de la Fundación Duques de Soria. Nos van a hablar, como digo, de la proyección en un sentido histórico y también en el momento presente, y por eso le vamos a pedir a Jaime Olmedo que comience con una pequeña presentación acerca de las cuestiones que va a tratar. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a Manuel Lucena, que desde la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, pues estuvo a bien en contar conmigo para este encuentro en el que, vale la redundancia, me encuentro con amigos, con personas a las que estimo profundamente. Yo en la línea de lo que me trasladaba Manuel los días anteriores, lo que voy a hacer va a ser presentar el último proyecto historiográfico y tecnológico de la Real Academia de la Historia, que es el portal Historia Hispánica, porque tiene que ver precisamente con esa difusión y esa proyección de lo hispánico en el mundo. Y voy a hacerlo a través de dos breves instrumentos. En primer lugar, un breve vídeo de unos 2 minutos y medio que lo que hace es delinear el proyecto y recoger unas palabras del rey Felipe VI el día de su presentación el año pasado en el Palacio Real de Madrid. Entonces, con ese vídeo, si os parece, lanzo las líneas maestras del proyecto y luego lo que pasaré será a un desarrollo de las posibilidades y capacidades del proyecto que iré glosando sobre otro vídeo. Vamos a ver si... Aquí está. Ahí. La Real Academia de la Historia fue erigida para aclarar los hechos, desterrando las ficciones de las fábulas, ajustando los sucesos a la más exacta cronología. Y así, como a la historia sirve la cronología, debe la geografía ayudar entre ambas. 150.000 referencias geográficas. Desde el año 1.350.000 a.C. hasta la actualidad. 20.000 acontecimientos históricos. Más de 50.000 personajes.
de los 5 continentes. La secuencia de la historia hispánica contada año a año. Posibilidad de búsquedas específicas por personajes, por hechos, por lugares y por temas. Todos estos contenidos, elaborados con el mayor rigor histórico, se muestran vinculados entre sí mediante un completo sistema de enlaces directos e indirectos que permite contextualizar acontecimientos y personajes. Sigue los pasos de los personajes y descubre su encuentro con otras trayectorias de su tiempo, estableciendo entre ellos una red de relaciones nunca antes mostrada. La historia del mundo no se entiende sin la historia hispánica. Con este proyecto, la comunidad hispánica es la primera del mundo en geoposicionar su historia en común. El portal Historia Hispánica es un proyecto grandioso, fascinante, que despliega sus amplísimos contenidos y capacidades sin desplazar su centro de gravedad, nuestra identidad histórica y actual. En la navegación por sus páginas vemos nuestra cultura, proyectada a través del tiempo en un ámbito geográfico global. La forma en que se muestran sus contenidos es la cartografía de nuestro pasado, pero también la guía para nuestro presente. La historia hispánica, el mundo hispánico, es hoy una realidad global con presencia efectiva y pujante en los 5 continentes. Y este proyecto que nos presenta hoy la Real Academia de la Historia hace mucho más visible y comprensible esa presencia a través del tiempo. El portal Historia Hispánica presenta una forma completamente novedosa de contar la historia. Estamos convencidos de que su ejemplo será seguido por otros países para mostrar y compartir su pasado, y nos enorgullece que una institución española como la Academia ha sido pionera en concebir y desarrollar un nuevo modelo de conocimiento que se difundirá a partir de hoy y que supone desde ahora mismo el lugar de referencia en Internet para conocer nuestra historia. Una nueva forma de contar la historia. Muy bien, pues este es el vídeo primero. No sé, Laura, si podemos activar el segundo. Este es el primer vídeo con el que queríamos poner un poco el prólogo a lo que quiero mostraros, que es este último proyecto que ha desarrollado la Academia de la Historia, que se presentó el año pasado en el Palacio Real de Madrid, en ese acto presidido por Sus Majestades los Reyes. Desde entonces hasta hoy hemos tenido varias presentaciones, tanto en España como en el extranjero, sobre todo para darlo a conocer, porque es verdad que han participado en él más de 5.000 historiadores pertenecientes a unas 500 instituciones científicas nacionales e internacionales, pero ahora lo que queremos es darlo a conocer sobre todo en el ámbito educativo. Estamos llevando a cabo presentaciones en el extranjero, en universidades, y aquí en España cursos a profesores también de secundaria y bachillerato. Si podemos maximizar ahí, Carmen. Es Laura, es aquí. Sí, es. A mí también me ha costado antes darle al play. Ahí, perfecto. Si maximizamos. Es difícil, es difícil. Perfecto. Y le damos al play. Pues vamos a ver las ahora. Ay. Ya. Bueno, perfecto. Pues bueno, lo que quiero mostrar, no sé si lo veis bien todos desde ahí o hay algo de luz, pero bueno, lo que quiero mostraros es las distintas capacidades que tiene el portal Historia Hispánica, aunque es muy abierto y muy maleable para que se ponga en manos, como digo, del usuario y que sea el usuario el que le saque el verdadero partido. Lo importante del proyecto es que es la primera vez que un país geoposiciona su historia y nosotros hemos geoposicionado la nuestra con este resultado tan espectacular que estáis viendo aquí. A todo
todo este contenido, que es único por su cantidad, como decíamos 50.000 personajes y más de 20.000 acontecimientos, también es único por su calidad, porque han sido conocimientos y contenidos elaborados por académicos, especialistas, historiadores, y a todo este contenido podemos acceder de tres formas distintas, ¿no? En primer lugar, haciendo zoom sobre cualquier área geográfica del mapa. Según estamos acercándonos, vamos a ver marcadores geográficos aislados y otros agrupados, y según hacemos zoom, pulsamos sobre cualquier marcador geográfico y lo que se muestra es una lista de los personajes ordenados alfabéticamente nacidos en ese lugar, un listado de los personajes fallecidos en ese lugar, ordenados alfabéticamente, y después un listado de los acontecimientos allí sucedidos, ordenados cronológicamente, con la datación cronológica más exacta posible. Podemos pulsar en cualquiera de los registros, los acontecimientos o los personajes, para acceder a los hechos o a las biografías, como ahora veremos. Bien, esa es la primera forma de acceder, como decía, a todos estos contenidos, de una forma sencilla, intuitiva. El usuario entra, el chico, sobre todo el estudiante, pues se pone a navegar y a hacer zoom sobre cualquier área geográfica que le interese. La segunda forma de acceder a todo el contenido es a través de este faldón inferior, que nos permite búsquedas más específicas ya por personajes, épocas, lugares y temas, ¿no? Quién, cuándo, dónde y qué. Y en la área referente al quién es donde se han integrado toda la información biográfica, como os decía, más de 50.000 personajes, que no tienen que ver solo con la administración o la política, sino que tiene que ver con todos los ámbitos disciplinares, las artes, el deporte, los espectáculos, las letras, las ciencias, la religión, la milicia, la economía, el derecho. Podemos hacer una búsqueda a través de este tesauro que contiene en estos 8 grandes grupos con numerosas subdivisiones todos esos ámbitos de actividad, administración, arte, deporte, etcétera. O podemos también hacer una búsqueda avanzada de personajes combinando libremente todos estos criterios entre sí. El nombre, los apellidos, el seudónimo, el sexo, los lugares de nacimiento, itinerario y muerte, las fechas de nacimiento, itinerario y muerte, el ámbito disciplinar, la confesión, o incluso podemos buscar cualquier palabra o conjunto de palabras en las más de 65.000 páginas de texto que están detrás de esta plataforma. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cuántos escritores hay contenidos en la plataforma, activamos el término escritor. Todo funciona más por un autocompletado predictivo, de manera que es sencillo, y siempre los resultados se muestran de esta manera. Un mapa que geoposiciona los resultados y una columna de biografías, 4.962 biografías y 1.528 acontecimientos. De manera que con esa simple búsqueda hemos tenido acceso a toda la información sobre escritores contenidos en el portal, y cada registro tiene el acceso a su biografía completa. ¿De acuerdo? Esos son los acontecimientos. Bien, si quisiéramos precisar, por ejemplo, cuántos de estos escritores fueron estrictamente poetas, seguimos añadiendo un filtro adicional y, por ejemplo, tecleamos ahí dentro del ámbito disciplinar poeta o poetisa, y ese conjunto inicial ya se nos queda restringido, por ejemplo, ahí lo estamos viendo, a 1.538. Sobre cualquier conjunto de personajes o de resultados podemos aplicar un filtro cronológico, y ese filtro cronológico lo podemos aplicar sobre fechas de nacimiento, sobre fechas de itinerario, sobre fecha de muerte. Si nosotros aquí, por ejemplo, le añadimos un filtro cronológico que tenga que ver con su fecha de nacimiento, esa fecha de nacimiento la podemos establecer sobre una fecha exacta, anterior, posterior, alrededor de una fecha o entre dos fechas, estableciendo un periodo. Si fijamos un periodo, ese periodo lo podemos establecer entre días, meses, años o siglos. Establecemos, por ejemplo, un periodo que vaya del siglo V al siglo XV, y lo que estaríamos haciendo sería aislar o identificar los poetas medievales contenidos en el portal. 264, ahí lo estamos viendo, y de nuevo ese geoposicionamiento, 264 biografías, ¿no? Con 289 acontecimientos asociados. Podemos seguir refinando la búsqueda y sobre estos 264 poetas medievales añadirle un criterio adicional, que por ejemplo puede ser el de la confesión. ¿Cuántos de estos poetas medievales, por ejemplo, eran de confesión islámica? Seleccionamos Islam dentro de las posibles confesiones religiosas que se nos ofrecen, y ahí tenemos 63 poetas medievales de confesión islámica. Y si tuviéramos la intriga de saber si alguno de estos era mujer o si hubo mujeres poetisas islámicas en la España medieval, pues añadimos el criterio sexo. Aquí añadimos sexo, fijamos mujer y obtenemos
este conjunto de 11 poetisas islámicas en la España medieval. Es un conjunto de resultados que yo siempre digo que el portal nos permite acceder a lo desconocido, porque son conjuntos de resultados que inicialmente nosotros ignoramos, pero que a través de estos filtros puedes llegar a conocer, ¿no? Y cada biografía, pues aquí la tenemos con un encabezamiento que resume los datos biográficos básicos del personaje, la biografía de esta poetisa, con sus obras, su bibliografía, y en este caso la firma de la autora, que era Teresa Garulo, porque cada biografía va firmada por el especialista, es decir, el usuario sabe en cada momento quién es el autor de cada texto. Bien, la segunda forma de acceder también a estos contenidos a través de este faldón inferior es el apartado referente al cuándo, que es el que nos permite una búsqueda guiada por periodos, ¿no? Y aquí los periodos los podemos encontrar desde la prehistoria, lo estamos viendo, hasta la edad contemporánea. Y podemos buscar en cualquiera de las épocas, por ejemplo, Edad Moderna, cualquiera de los reinados, ordenados cronológicamente. Seleccionamos, por ejemplo, el último, Carlos III, y podríamos incluso seguir descendiendo en cada uno de los epígrafes de ese reinado, pero si hacemos la búsqueda completa del reinado en su conjunto, tenemos el resultado aquí. Este sería el mapa del reinado de Carlos III. 192 personajes, 1.312 acontecimientos vinculados a Carlos III, con este geoposicionamiento, ¿no? En el caso como este, en el que hay tantos resultados, 1312, podemos activar este criterio que es filtrar por, y tecleando cualquier palabra, por ejemplo, expedición, lo que nos haría sería restringir, en este caso a 35, ahí lo vemos, los acontecimientos del reinado de Carlos III vinculados con expediciones. Y ahí tendríamos las distintas expediciones durante el reinado de Carlos III, expediciones botánicas, al virreinato. Ahí vemos las distintas, si paramos en cualquiera de ellos, por ejemplo, la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, vamos a ver cómo están organizados los acontecimientos. Si pulsamos ahí, todos los acontecimientos están organizados de la siguiente manera. Un mapa que geoposiciona el ámbito geográfico en el que ese acontecimiento tuvo lugar, una datación cronológica lo más exacta posible, 1 de abril de 1783, una descripción sucinta, muy aséptica, se organiza la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que recibe la aprobación regia el 1 de noviembre del mismo año, y la expedición es dirigida por el padre José Celestino Mutis, nombrado botánico y astrónomo real. Tenemos en este caso una cartografía de la época alusiva al acontecimiento en el que nos encontramos, y después de esa información sobre el acontecimiento viene esta franja de aquí, que son los personajes relacionados con ese acontecimiento. Y tenemos el acceso directo a las biografías de aquellos personajes vinculados con ese acontecimiento. No solo Carlos III o Mutis, lógicamente, sino también todos los pintores, miniaturistas, botánicos, dibujantes, acuarelistas que acompañaron a la expedición. Y después otros hechos relacionados. Nos muestra lo que está sucediendo en ese mismo periodo, 416 acontecimientos, sobre ese mismo tema, en este caso botánica y expediciones científicas, 39 acontecimientos, y en esa misma localización, en este caso Colombia. De manera que cada acontecimiento queda triplemente contextualizado. Si accedemos a cualquiera de las biografías, por ejemplo Mutis, podemos ver cómo está organizada la información respecto de los personajes. En primer lugar, un encabezamiento que resume los datos biográficos de cada personaje, con su nombre completo, sus lugares y fechas de nacimiento y muerte, y los ámbitos de actividad en los que ese personaje destacó. A partir de ahí, y siempre que hay y es posible, pues una ilustración sobre el personaje, a partir de ahí tenemos ese índice a la derecha, que lo que hace es permitirnos el acceso directo a los elementos que integran la información sobre el personaje. La biografía, que siempre es una biografía que aparece colapsada y que nosotros podemos desplegar en su totalidad. Ahí la podemos continuar leyendo, nosotros desplegamos la biografía. Luego tenemos el acceso a las obras del personaje con toda la producción escrita en el caso de Mutis, pero también puede ser producción artística, plástica, arquitectónica o musical. La bibliografía sobre el personaje, que es una bibliografía ordenada cronológicamente, ahí vemos hasta una última referencia en el año 2024. Y después el autor, en este caso José Luis Peset, que es conocido historiador de la ciencia. Y después tenemos esta relación con otros personajes. Lo que tenemos en este área es el acceso directo a todos aquellos personajes mencionados en la biografía de Mutis, en este caso. Y aquí, por ejemplo, vemos el caso de José Botella, todas aquellas biografías en las cuales Mutis es mencionado. Y después los personajes similares.
Todos estos son los ámbitos de actividad de Mutis y nosotros nos está mostrando la base de datos todos aquellos personajes que eran lo mismo que Mutis en ese momento y en esa época determinada. Y podemos seleccionar cualquier área de actividad del personaje en el que nos encontremos y la base de datos nos recalcula y nos muestra los personajes. Esta es la gran novedad que añadimos ahora respecto, por ejemplo, del diccionario, que es el itinerario vital de los personajes. Hemos trazado el periplo vital de los personajes uniendo los distintos puntos de su trayectoria vital. Y lo importante en esta trayectoria, aquí vemos por ejemplo la trayectoria de Mutis, es que cuando accedemos a cualquiera de estas etapas de su trayectoria, lo que nos muestra la base de datos son los personajes que coinciden con él en ese lugar y en ese momento determinado. Si pulsamos por ejemplo aquí en la Universidad del Rosario, podemos activar hasta 5 trayectorias de los personajes que coinciden con él en ese lugar y en ese momento determinado. Por ejemplo, Francisco José de Caldas, y nos va a mostrar los puntos de intersección de esas biografías allí. Después Francisco José de Caldas realiza una importantísima labor botánica en toda la zona del Ecuador, que tenemos registrada casi semana a semana. Después va a regresar a dirigir incluso el Observatorio Astronómico que se erige por iniciativa del propio Mutis. Y lo importante de estos cruces de trayectorias es que vemos a los personajes coincidir en centros de poder, en centros de formación, en distintos lugares, aunque luego cada uno lleve su trayectoria vital independiente, ¿no? Bien, aparte de esta visualización, ¿no?, de los periplos vitales con una movilidad muy impresionante, lo que tiene cada personaje después es este área que nos muestra los hechos de los que ese personaje fue protagonista, y estos serían los hechos principales en los que Mutis, por ejemplo, participó, ¿no? Bien, pues hemos visto de una manera muy sencilla ese acceso a las poetisas islámicas medievales, a las expediciones botánicas en la época de Carlos III. Pero aparte de esas fotos fijas en la historia de España, lo que hemos hecho ha sido desarrollar esto que vamos a ver aquí, que es una línea del tiempo que lo que nos permite ya es ver la secuencia completa de la historia de España. Es una línea del tiempo que nos permite avanzar desde el año 1.350.000 a.C., que es cuando se registra la primera presencia de un homínido en la península, hasta el año 2024. Y cuando detenemos el cursor, lo que nos muestra son los personajes y los acontecimientos de la historia hispánica activos en ese momento. Si nos detenemos en el año 1000, vemos a los personajes hispánicos en un área geográfica delimitada, pero si, por ejemplo, saltamos hacia el año 1600 y algo, ya la historia hispánica se ha vuelto una historia global. Tenemos una amplísima presencia en Europa, toda Centroamérica, América del Sur, Oriente Medio, Asia incluso, y en Oceanía aparece incluso algún personaje. Es decir, podemos colocar el cursor en el año que nos interese y nos mostraría aquellos personajes y acontecimientos activos en ese año. Bien, la tercera de las maneras de acceder es la búsqueda por lugares. Lógicamente aquí pues podemos buscar tanto por la geografía física como por la geografía política. Si buscamos por la geografía física, podemos escoger, por ejemplo, hidrografía u orografía, y si escogemos hidrografía, podemos seguir buscando por acontecimientos y personajes vinculados con mares, con océanos, con ríos y con lagos. Si accedemos a la búsqueda, esta es la historia de España relacionada con la hidrografía. Siempre un mapa que nos muestra los resultados, una columna de personajes y una columna de acontecimientos. Y si hacemos zoom, por ejemplo, en el mapa, podemos ir a cualquiera de los puntos que vemos, incluso en mitad de los mares o los océanos. Nos vamos, por ejemplo, al Canal de la Mancha y ahí nos encontramos un punto que, si pulsamos en él, nos dice que ahí fallece una persona. Accedemos a ese registro y es Enrique Granados, el compositor, que falleció exactamente en el Canal de la Mancha el 24 de marzo de 1916, cuando regresaba de Estados Unidos de un concierto, unos recitales en la Casa Blanca. Embarcó en rumbo a España desde Inglaterra, y hay un momento de la travesía en el que parece que se escucha la explosión. Tenemos en cuenta que estamos en la Primera Guerra Mundial, ahí cunde el pánico, la mujer de Granados cae al agua, él, aunque no sabe nadar, se arroja a intentar salvar, los dos se hunden en el Canal de la Mancha. Y en España se escribieron sentidas necrológicas, y una de ellas tiene una de las peores erratas que yo he leído nunca, porque finalizaba diciendo "descanse en pez", el maestro Granados.
Luego, además, sus hijos y sus nietos fueron campeones de España de natación. Los Granados han sido una saga nadadores, precisamente por por la desgracia que tuvieron de perder a Enrique Granados y a su mujer Amparo Gal en aquel episodio dentro de... pero bueno, a esto accedemos cuando, por ejemplo, nos llama la atención un icono en un lugar determinado, como en este caso era el Canal de la Mancha, ¿no? Si recuperamos la visión sobre los resultados que teníamos en esa búsqueda por hidrografía, podemos hacer lo que hemos hecho en el caso de Granados, repetirlo en todos aquellos puntos geográficos que nos hemos encontrado, o podemos acceder a la columna de biografías. Y aquí vamos a ver todos los personajes que a lo largo de su trayectoria tienen algún acontecimiento vinculado, pues eso, con un mar, con un océano, con un lago, con un río. Por ejemplo, San Francisco Javier, que desde que nace en Javier hasta que muere en Sichuan, en China, pues tiene un periplo vital verdaderamente impresionante. Si accedemos al itinerario vital de San Francisco Javier, vemos un asombroso periplo vital que además nos informa muy bien de aquella España del siglo XVI, porque aquí vemos la relación con otros personajes, los personajes citados en su biografía, las biografías en las cuales se cita al padre Francisco Javier. Es decir, vemos cómo hemos reconstruido la red de relaciones de los personajes, toda esa constelación que los personajes tejieron en su tiempo. Fijaos, es el impresionante itinerario vital de Francisco Javier, que desde que nace en Javier hasta que muere en la isla de Sichuan, ya os decía, y podemos hacer zoom sobre cualquiera de estas etapas. Por ejemplo, en Goa hemos localizado el único resto que queda del Colegio de los Jesuitas en Goa. Solamente queda la portada, la fachada, una especie de espadaña, que si pasamos a la vista satélite, y esto es lo impresionante del proyecto, podemos localizar ahí exactamente, ¿no? Ese es el colegio de los jesuitas en Goa. Lo impresionante es que ahí coincide con Juan de Beira, ¿no? Por ejemplo, lo veis en noviembre de 1543 y 1545. Y lo impresionante es que en uno de los destinos, el destino yo creo más oriental de San Francisco Javier, cuando él llega a la isla de Ambón en las Molucas, ahí coincide con... Ahí lo estamos viendo, ¿no? El destino más ahí coincide con Ruy López de Villalobos, que era general de la Armada de Poniente, que había sido enviado desde el Virreinato de Nueva España, y lo estamos viendo como coinciden, con instrucción de descubrir nuevas islas de la especiería. Es el que da nombre a las Islas Filipinas, que después pasan a ser las Filipinas. Y lo que es muy impresionante es que desde allí Ruy López de Villalobos trata de regresar a la península. Finalmente tiene una larga etapa, una parada en Ambón, en Amboina, y allí, de unas fiebres palúdicas, Ruy López de Villalobos fallece, pero fallece asistido en el trance de muerte por San Francisco Javier. Entonces es muy impresionante ver cómo San Francisco Javier le coge la mano a Ruy López de Villalobos a 13.500 kilómetros de España, dos tipos en el siglo XVI, uno que había ido a descubrir territorios para la monarquía hispánica y otro que había ido a ganar almas precisamente para esa monarquía hispánica, ¿no? Nos habla muy bien de esa manera, ¿no? de conducirse en la vida de estos personajes del siglo XVI. Y lo impresionante es ver esa movilidad muchas veces inesperada, hasta que no lo traduces gráficamente, en estos personajes, como digo, verdaderamente extremados, ¿no? Pues bien, a esto es a lo que accedíamos haciendo una búsqueda simplemente por hidrografía. Estábamos viendo un personaje como Granados, estamos viendo ahora el caso de San Francisco Javier. Y en cuanto cerramos ahora aquí y vayamos a la columna de acontecimientos, lo que nos vamos a encontrar también son todos aquellos acontecimientos vinculados con la hidrografía, acontecimientos de la historia de España. Los estamos viendo allí, que van pues desde el primero de ellos, que es en el año 630 a.C., en que un tartesio arroja al río Guadalete un casco de bronce de tipo corintio antiguo. Este es el casco que está ahora ahí, y ahí tenemos, veis, geoposicionado el acontecimiento, la descripción del acontecimiento y la imagen alusiva de
casco corintio que se conserva, aquí lo estamos viendo, en el museo. Es un casco localizado en el río Guadalete. Y bien, entonces ese primer acontecimiento hasta los últimos acontecimientos vinculados con cualquier elemento de la hidrografía, avanzamos cronológicamente hasta, por ejemplo, el año ahí 2002, donde vemos el conflicto de Perejil, ¿no? Entonces, si hacemos zoom, nos colocamos sobre el islote de Perejil, ahí lo estamos viendo. Vemos el 1 de julio del año 2002, gendarmes marroquíes ocupan el islote de Perejil, deshabitado y situado cerca de Ceuta. Se abre así un conflicto entre Marruecos y España y se describe el acontecimiento de Perejil, ¿no? Bien, aparte de la geografía física que hemos visto buscando a través de la hidrografía, podemos buscar también, lógicamente, a través de la geografía política, pero esa es una búsqueda mucho más convencional, que eso nos permite búsquedas pues por continentes, dentro de los continentes por países, incluso regiones pero eso, ya os digo, es una búsqueda más convencional por la geografía política. Y nos quedaría solamente por cerrar la búsqueda por temas, ¿no? Y ahí tenemos más de 2.000 temas configurados, de manera que mediante un autocompletado predictivo se puede acceder a todos estos temas ahí. Por ejemplo, imprenta. Si tecleamos imprenta, vamos a acceder a los personajes y a los acontecimientos vinculados con la imprenta en la historia de España. Y aquí los tenemos geoposicionados. De nuevo vemos aquí, por ejemplo, un punto. Si pulsamos aquí, nos dice que aquí fallece un personaje, Francisco Blancas de San José, que es autor de este Arte y Reglas de la Lengua Tagala, que está ahí porque es el primer impresor en Filipinas. Por lo tanto, es un personaje vinculado con la imprenta, que es el tema que habíamos seleccionado. Y fallece en ese punto rumbo a México en 1614. Y ahí tenemos la lista de los grandes impresores españoles, los grandes pioneros del arte de la imprenta, pues desde Arnau Guillén de Brocar, Jorge Cozzi, Fadrique de Basilea, los Kronberger, y no solamente impresores, sino también personajes vinculados con la imprenta, como por ejemplo, y esto lo sabe muy bien Manuel Lucena, el primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza y Pacheco, segundo virrey del Perú, que es un personaje clave y que aparece dentro de la búsqueda de la imprenta porque es un personaje clave para la llegada de la imprenta al Nuevo Mundo. Él, si vamos a su itinerario vital y lo mostramos de nuevo, como hemos hecho con otros personajes, él tiene una amplia labor política y diplomática en el imperio, incluso con una embajada en Inglaterra, pero después cruza el Atlántico como primer virrey de Nueva España, se establece en Ciudad de México y allí, con el auxilio del primer arzobispo de México, que es Juan de Zumárraga, y con un cajista italiano enviado por los Kronberger desde Sevilla, que es Giovanni Paoli, establece la primera imprenta en el Nuevo Mundo, y lo establece en un edificio que aún se conserva hoy en la Ciudad de México, cerca del Zócalo, que es ese edificio que estamos viendo ahí, que es la Casa de las Campanas, que era un edificio propiedad del arzobispo de México, Juan de Zumárraga. Bien, si recuperamos la visión sobre el mapa, hacemos lo que ya sabemos que podemos hacer, que es ver con qué personajes coincide ahí, y efectivamente coincide con Juan Pablo o Giovanni Paoli y con el arzobispo Juan de Zumárraga. Si hacemos zoom, pues vemos cómo interseccionan ahí esas trayectorias, ¿no? Y bien, nos quedaría solamente para finalizar un tercer modo de acceso a toda la información. Hemos visto el zoom sobre el mapa, hemos visto este faldón para búsquedas más específicas, y tenemos arriba un cajetín de búsqueda mucho más general, más tipo Google, en el que ahí podemos teclear lo que queramos y ver qué es lo que aparece. Y si tecleamos, por ejemplo, no sé, por ejemplo moda, nos va a recuperar pues todo lo que tenga que ver con la moda, y ahí aparecen, por ejemplo, biografías desde la A a la Z, nunca mejor dicho, porque aparece Mateo Aguado, 160 biografías. Mateo Aguado, que es el gran sastre del que nos queda, no nos quedan fotografías, pero nos quedan los retratos de Velázquez. Aquí estamos viendo el de Isabel de Borbón a caballo, con algunas de sus creaciones verdaderamente maravillosas, ¿no? Esta es una biografía además hecha por Amanda Bunder, que es una especialista de la Universidad de Nueva York, especialista estrictamente en Mateo Aguado. Y decía que íbamos de la A a la Z porque si bajamos tenemos a Francesillo de Zúñiga, aquí tenemos el autor de la crónica burlesca del emperador Carlos V, que también fue sastre en sus años mozos, ¿no? Bien, y junto a ellos pues tenemos personajes
relevantes. Estábamos viendo a Elio Verhaer, estamos viendo aquí vemos a Ana de Pombo, ¿no? Que además tuvo tienda propia abierta en París en 1924. Ahí estamos viendo, quizás alguno no lo conozca, ¿no? Pero nos podemos llevar, estábamos viendo a Antonio Miró, Manuel Pertegaz, o un español que es Francisco Rabaneda Cuervo, que es Paco Rabán, fallecido en el año 2023, que a lo mejor descubrimos pues que este personaje había nacido en Pasajes, en Guipúzcoa, ¿no? Bueno, pues estos son los personajes vinculados con el mundo de la moda, pero si vamos a los acontecimientos, pues nos encontramos acontecimientos de la historia de España, 1623, como una pragmática real impone el uso de la golilla frente a los cuellos de lechuguilla y encaje. Aquí estamos viendo esta pareja de retratos de Velázquez justo el año antes de la Real Pragmática, justo el año después de la Real Pragmática, en el que, veis, 1620 y 1623, en el que ya se ha cambiado la lechuguilla por la golilla, que a partir de ahí va a ser una prenda distintiva de la indumentaria española. Y vemos cantidad de acontecimientos de la historia de España vinculados con la moda, con el origen del motín de Esquilache, ya sabemos que es exactamente ese, ¿no? El tamaño de los sombreros y las capas. Seguimos avanzando y ahí vemos como, por ejemplo, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte aprueba las ordenanzas del gremio de peluqueros en Madrid. Ahora era necesario estudiar 5 años con estudios teóricos y prácticos para poder hacer pelucas. Había mucho intrusismo en la época. Este es un magnífico retrato de Carlos IV, de espaldas, en el que se ve precisamente la pericia en la peluca de Carlos IV, ¿no? Es decir, una serie de acontecimientos que van jalonando la historia de España y que tienen que ver pues con la moda. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Está en el Museo de las Colecciones Reales, en la Galería de Colecciones Reales, este retrato maravilloso de Carlos IV. Entonces hemos tecleado moda y nos van apareciendo cosas que tienen que ver con la moda, de un tipo u otro. Aquí estamos viendo la exposición retrospectiva del Met que se hizo sobre Balenciaga en el año 73. Y ya por terminar, ir a un acontecimiento de mayor actualidad, pues vamos al año 2005, cuando Zara ya se sitúa entre las 100 mayores empresas del mundo, ¿no? Bueno, pues esta es una muestra de las capacidades que tiene el portal Historia Hispánica, con el que España logra ser el primer país del mundo en haber geoposicionado su historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, magnífica herramienta y creo que una oportunidad también para construir, ¿no?, nuestro propio recorrido, ¿no?, por ese proceso, ¿no?, temporal y espacial, ¿no?, que es la historia de España, ¿no? Bueno, vamos a dar un salto ahora para hablar no tanto de cómo hemos visto, cómo nos hemos visto, ¿no?, sino cómo nos ven, ¿no?, y en qué circunstancias, ¿no?, trabajamos para, si puede decirse, para mejorar o para comprender mejor, ¿no?, los términos en los que nos ven, ¿no? Y para eso pues le vamos a dar la palabra a Carmen. Sí, por supuesto. Ahí está. Te paso el... ¿Es necesario que hable con esto? Porque una sala de este tamaño es por la grabación. Vale, es porque como solo tengo 2 manos, necesito la otra para... si quieres te lo voy pasando yo. No, sí, porque no vas a responder nada. Bueno, a ver, después de esta presentación, rebajen sus expectativas, por favor, porque lo mío es un PowerPoint hecho en casa, como se aprecia en la figura, ni la mitad entretenido, ni divertido, ni nada. Lo mío va sobre la imagen internacional de España, fortalezas y debilidades, y es mucho, mucho más prosaico y, en fin... después de esta presentación que no nos ha dejado anonadados, porque realmente es impresionante. Yo no conocía, sabía que se estaba haciendo, pero no sabía qué potencialidades tenía. Es algo realmente fantástico. O sea, espero que se difunda y se use, porque es muy, muy, muy valioso, ¿no? A ver si acierto aquí. Vale. Bueno, como no lo veo bien, casi me voy a poner aquí, porque si no, no veo lo que está ahí. Bueno, a ver, voy a pasar rápido sobre esto porque yo creo que todo el mundo es muy consciente de lo importante que es la imagen internacional de los países y por qué es importante, ¿no? Porque los países compiten en un mercado internacional donde
hay muchísima información y muchísimo caos, muchísimo ruido, pero qué imagen tenga un país afecta a muchas cosas de su realidad, afecta a su capacidad de influir en la política internacional, de crear alianzas, su capacidad de atraer inversiones, de atraer talento, de vender en el sentido de exportar, atraer la inmigración que se desea, atraer estudiantes, etcétera. En casi todos los sentidos, la imagen de un país tiene muchísima importancia en su vida económica y en sus relaciones internacionales, ¿no? Bueno, en ese sentido, en el que todos los países compiten un poco ahora, y ya desde hace años tienen claro, la mayoría de ellos, que es necesario hacer políticas para mejorar su imagen internacional, su prestigio, su reputación, pues España parte con una situación de ventaja, digamos, ya desde el principio, digamos, ya desde antes de que empiecen estas políticas de los Estados. Y es primero que España tiene una imagen. Esto puede parecer una verdad de perogrullo, pero no lo es, porque muchos países no tienen una imagen. Muchos países son indistinguibles de los que están a su alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, pues probablemente muchos de nosotros, o al revés, pocos de nosotros seríamos capaces de distinguir las características de países del centro de África o de algunas de las exrepúblicas soviéticas, o visto desde África difícilmente distinguirían entre Bélgica y Holanda, probablemente, en fin. Es además una imagen, o países de Centroamérica, incluso vistos desde España, los confundimos, no sabemos diferenciar, aunque conozcamos su nombre, incluso su capital, pero no sabemos realmente decir en qué se diferencia este del otro, ¿no? Además es una imagen antigua que ya se creó pues, alrededor del siglo XVI y es bastante estable. Estable no quiere decir que sea a la misma hora que en el siglo XVI, por supuesto que no, pero cambia muy lentamente, ¿no? No es algo que ocurra, no es algo que sufra cambios repentinos a raíz de una noticia del periódico, por ejemplo, no. Es bastante estable. Además es una imagen básicamente positiva. Y es una imagen llena de cosas, llena de contenido, sobre todo en Europa. En Europa la imagen de España es muy densa, o sea, los europeos saben mucho sobre España. Cuando nos alejamos de Europa y nos vamos a América, encontramos, por ejemplo, que en Estados Unidos la mitad de las personas que entrevistamos no saben nada sobre España. Decidimos no seguir con la entrevista, cortamos la entrevista porque claramente no saben nada de España. Entonces, bueno, sabemos que Estados Unidos no es precisamente el reino de la población más culta del mundo, ¿no? Eso es así, desgraciadamente. Igual en África y en Asia, mientras más nos alejamos de España y vamos a lugares con los que España tiene menos relación, pues más con frecuencia encontramos que la gente no sabe nada sobre nuestro país, ¿no? En esa competición por el buen prestigio da información cuál es la posición de cada país en los rankings que se elaboran sobre eso, la buena imagen, el prestigio, la reputación y tal. Los países que encabezan esos rankings son siempre los mismos, siempre son estos de abajo, los países nórdicos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Primero, que son ricos. Los pobres pueden tener muy buena consideración moral, pero nunca están en las escalas de prestigio. Después, que son todos países democráticos, ninguno de ellos es una dictadura. Después, que son países no solo ricos, sino igualitarios, no son países donde hay grandes diferencias. Por ejemplo, no es, yo qué sé, las monarquías petroleras, comparando a los jeques y a los inmigrantes que hacen las obras de los estadios, pues no es un país igualitario. Fuera. Países que no son percibidos como amenaza por el resto del mundo, lo que excluye, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Porque sí es percibido como amenaza por una parte del mundo, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, ¿no? De cómo es esta clasificación, aquí están incluidos los 55 las principales 55 economías del mundo, ¿no? O sea, aquí excluimos a países muy, muy pequeños, yo qué sé, Liechtenstein, el Vaticano, estos no están aquí incluidos en la comparación, ¿no? Entonces, solo cogiendo los países grandes, un indicador de su tamaño es que su PIB es grande, vemos cuál es la situación en esa escala de prestigio que está elaborada a partir de encuestas realizadas en el antiguo G8 o el presente G7 más Rusia, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, ¿cómo se hacía esto? Aquí. Que España estaba ahí en la posición 14, los países que encabezan la lista son los que les he dicho, Estados Unidos, sin embargo, está mucho más abajo, en el 35, y a la cola China, Rusia, todo esto es antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Este es el año 21, China, Rusia, Pakistán, Irán, Irak, son los países de peor evaluación mundial, de peor prestigio, ¿no?
siempre teniendo en cuenta que estamos preguntando a los ciudadanos de los países del G7. Es decir, no estamos preguntando a los iraquíes ni a los iraníes, ¿no? Pues en estos rankings, que hay varios, hay 3 o 4, que miden cosas ligeramente diferentes, no exactamente las mismas, España siempre está entre los 15 primeros. En los años que llevamos siguiendo esta información, España siempre está ahí. En el momento de la crisis económica, de la anterior crisis económica, digamos la del 2008 a 2014, por poner algunas fechas, España bajó un poco, pero luego, en cuanto salió de la crisis, volvió ahí, ¿no? Ahora estamos en la posición 13-14 en este mismo ranking, bueno, uno muy semejante, que es prácticamente la misma metodología que este. Veis o ven que estamos por delante de otros países europeos, por ejemplo, de Italia, de Alemania, de Francia, de Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque España tiene muchas cosas que lo hacen mucho más atractiva que esos otros países, ¿no? Algunos elementos que veremos luego, ¿no? Eso era, digamos, la media, pero si vemos qué puntuación dan a España en distintos países, ¿no? Vemos también que hay importantes diferencias y que tenemos una puntuación mejor en Europa, básicamente Europa Occidental, que en América Latina o que en África o que en Asia, ¿no? Se nos conoce menos, con Marruecos, que está en la cola aquí, tenemos unas relaciones difíciles, ya saben, entonces, bueno, nunca la puntuación ahí es de las más altas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fuertes y débiles de esa imagen de España medida en este grupo de países que son muy influyentes y por eso son los países en los que, o una buena parte de los países en los que nos interesa medir la imagen de España? España destaca en estos elementos que aquí aparecen a la derecha, en las columnas verdes, ¿no? La simpatía de los españoles, el estilo de vida de los españoles, que se imagina paradisíaco cuando se ve desde fuera, equivocados están completamente, pero así lo ven, el ocio y el entretenimiento que se puede vivir en España, la seguridad, el entorno natural español, aquí están pensando pues obviamente las playas, pero no solo, y que está en el otro extremo, en que somos deficitarios. Deficitarios no quiere decir negativos, es deficitarios en comparación con la media del G7, de cómo los países del G7 se valoran a sí mismos en la media. Nosotros estamos por debajo de ellos, aunque no son números negativos nunca, quiere decir, no bajan en una escala de 0 a 10 del 5, o en esta escala que se usa aquí no se baja del 50, como veis el más abajo es 65, una escala 0 a 100, eso es un aprobado alto, ¿no? Pero estamos por debajo de ellos y siempre se repite esto en tecnología e innovación, marcas y empresas conocidas, a veces depende de cómo se pregunte, economía en general, pero vamos, siempre son aspectos relacionados, digamos, con lo más duro y económico, esos en los que España tiene un déficit mayor de prestigio, pese a ser, ya digo, a tener siempre una consideración positiva, ¿no? ¿Qué es lo que más valoran los españoles de España? Pues hay una gran coincidencia con lo que nos valoran desde fuera. Lo que más llama la atención o lo que más valoran los españoles de su propio país son también elementos relacionados con el turismo. Directamente el valor de España como destino turístico, la comida, que tiene muchísimo que ver con el turismo, ¿no? Y los deportistas. Luego vamos a hablar del deporte como un aspecto fundamental de la imagen internacional de España y del orgullo de los españoles. Lo que peor valoran los españoles de su propio país es la economía y la vida política. Aquí, preguntando de un modo completamente distinto, utilizando esta técnica que llamamos de diferencial semántico, en la que se le pide a los entrevistados que digan en cuál de los dos extremos de estos pares sitúan al país, ¿no? Si España es un país tradicional o moderno, si es corrupto o honesto, si es pobre o rico, religioso, laico, etcétera, pues lo que ven es este perfil de imagen que es globalmente positiva, en el que España es un país pues, que inspira confianza, democrático, honesto, trabajador, fuerte, pacífico, solidario. Lo de rico-pobre presenta más discusiones, depende en qué momento lo estemos preguntando, si estamos o no atravesando una crisis económica, y depende de con quién nos comparen. Claro, depende de quién nos juzgue. Para un marroquí somos ricos, para un alemán somos pobres, ¿no? Tolerante o intolerante, somos un país claramente tolerante. Hay cosas que no está claro dónde está el par positivo y cuál el negativo, porque entre tradicional y moderno
no hay una clara valoración positiva por un lado y negativa por la otra. En países muy tradicionales, ser tradicional es un valor. En países, al contrario, que se consideran a sí mismos muy modernos, ser tradicional puede querer decir que no, es un país de machistas, muy carcas, muy apegados a tradiciones que no tienen ningún sentido. No sé qué. El par religioso laico también encontramos sistemáticamente que desde Europa se nos ve como religiosos, lo cual es falso, quiere decir estadísticamente falso. Pero ¿por qué se nos relaciona tanto con lo religioso? Pues por esas fiestas que tenemos donde lo religioso es la excusa, digamos, pues la Semana Santa, básicamente, la Semana Santa, nuestra Semana Santa, que nosotros estamos acostumbrados a ella y nos parece natural, pero nuestra Semana Santa es muy, muy excepcional y muy, muy llamativa y se televisa todos los años, una y otra vez, en el resto del mundo. Yo creo que es básicamente esa Semana Santa la que nos hace, lo que nos da esta imagen de país religioso, ¿no? Bueno, esto ya lo he explicado un poco en realidad, pero quería ir al último punto. Bueno, eso, por ejemplo, los países que nos ven como religiosos son los que a sí mismos no se ven como muy religiosos, alemanes, Europa Central, Europa del Este, etc. Pero sin embargo los marroquíes nos ven al contrario como laicos, porque ellos tienen un peso de la religión en su vida mucho mayor que el nuestro, entonces a su lado ellos nos ven como gente en la que la religión tiene muy poco peso, ¿no? La corrupción, esto es importante resaltarlo porque la corrupción tiene mucho peso en la autoimagen española, en la mala opinión de los españoles sobre su propio país y sin embargo no tiene ningún peso en la imagen externa. Visto desde fuera, España es sistemáticamente considerada un país honesto. No, nunca un país, o rarísima vez, un país corrupto o poco honesto, o como lo quieran llamar, ¿no? Aquí estamos comparando ambas cosas, la opinión española y la opinión media europea. Esto es del año 21, pero no hay grandes cambios. Vamos a hacer este año el próximo barómetro de imagen de España en Europa, ¿no? Entonces vemos cómo sistemáticamente los propios españoles tienen una imagen más negativa que la imagen que obtenemos sobre España en otros países, ¿no? Y donde destaca esa gran diferencia es en la corrupción, y lo que va unido con esa mala imagen general del país es la debilidad, la sensación de que somos un país poco trabajador, lo cual también es estadísticamente falso, pobre, porque esto es del 21, en el 21 todavía estábamos en la crisis económica provocada por el COVID, esto también ahora creo que ha cambiado, ¿no? El turismo es uno de los grandes, yo diría el principal embajador, creador de marca, creador de imagen de nuestro país. Aquí tienen el porcentaje de entrevistados que habían visitado alguna vez España, ¿no? Desde el 94% de los portugueses, claro, en cuanto se mueven un poco, entran en nuestro país, hasta el 73% de los alemanes. Es que 3/4 partes de los alemanes han visitado nuestro país. No hay ninguna experiencia más potente de creación de imagen de un país que visitarlo, ¿no? Porque esto ya rompe todos los tópicos y o la experiencia es buena o es mala. Si la experiencia es buena, aumenta sustancialmente, eso lo hemos comprobado muchas veces, cuando en un mismo país podemos comparar la imagen que tienen sobre nuestro, los que la han visitado, los que han visitado España y los que no la han visitado. Y el visitar España sube en muchos puntos la imagen que se tiene del país, ¿no? Y el otro gran elemento que es creador de imagen muy importante para España es el fútbol. ¿Por qué? O bueno, o quizá ya lo saben, pero hacemos un informe anual sobre qué es lo que cuenta la prensa internacional sobre España. La prensa escrita en papel, o sea, publicada en papel, o de forma electrónica nada más, ¿no? Entonces, ahí, a través de de Factiva, Dow Jones, tal, podemos analizar una cantidad enorme de prácticamente todos los artículos que se han publicado en cualquier lengua casi del mundo, en prácticamente todos los países del mundo sobre España el año pasado, ¿no? El año anterior. Entonces, en el 2023 encontramos 387.000 artículos en prensa escrita sobre nuestro país y el 34% de ellos se refería al fútbol.
El 34% de ellos pueden pensar, pues esto es corriente, ¿por qué no? El fútbol es importante. Pero si ven las otras potencias futbolísticas, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, estamos por encima de todas ellas en cuanto al peso que el fútbol tiene en la comunicación que se hace en el mundo exterior sobre nuestro país. Tan importante es el peso del fútbol que en la prensa, la organización que más se relaciona con España, una organización que no sea la propia España como organización, podría pensar la Unión Europea. No, la más relacionada con nuestro país es la FIFA. Y después de la FIFA, la Unión Europea. Y después el Real Madrid y luego la UEFA. Y si al fútbol añadimos los otros deportes de los que también se habla cuando se habla de España, gracias a las victorias en tenis de Nadal, ahora Alcaraz, o baloncesto, ciclismo, o balonmano, vela, muchas otras, porque cada año cambian, hay otro 15% de las noticias que se refieren a esos otros deportes. Si lo sumamos, pues el 49%, prácticamente el 50%, además obviamente esto cambia cada año, de las noticias que se publican sobre España en el resto del mundo se refieren al deporte. En algunas zonas del mundo, por ejemplo en China, cuando vemos la prensa china, o en países africanos, básicamente lo que se publica sobre España es fútbol. Entonces, encontramos en gran parte del mundo gente, en África por ejemplo, en el África subsahariana, que no sabe casi nada de nuestro país, pero sigue la liga española de fútbol, la siguen y se saben la selección española, no saben más del país, pero saben eso. Entonces, para que sea una idea de hasta qué punto el fútbol es fundamental en la imagen del país. Entonces, pueden pensar que esto es una pena, que sería mucho mejor que fuéramos famosos por ingeniería genética o, yo qué sé, resistencia de materiales o paneles solares, eso sería estupendo también. Pero esto es bueno, el deporte es bueno, porque el deporte es bueno en la imagen de un país, porque la imagen que transmite el deporte es una imagen de disciplina, de fuerza, de resistencia, de trabajo en grupo, de juego limpio. Es una imagen positiva en sí misma, de forma que se nos asocie con algo tan positivo como son los éxitos deportivos, es en sí mismo una buena noticia, ¿no? Voy a hablar ahora un poco de América Latina, porque bueno, creo que en este contexto puede ser especialmente interesante. El prestigio de España en América Latina es más bajo que el prestigio de España en el G7. Hay otros países europeos que tienen más prestigio que España en América Latina, pero hay que señalar también que el prestigio de España en estos países es superior a la autovaloración de esos países, es decir, excepto México, que es un país más orgulloso, más nacionalista que los otros que hemos incluido en la encuesta, ven que en todos los demás casos la valoración que se hace de España es mayor que la valoración que esos ciudadanos hacen de su propio país. Además, a diferencia de lo que les enseñé antes, que era la comparación entre fortalezas y debilidades respecto al G7, o G7 más Rusia, G8, entonces, en el caso de América Latina, todo está en la parte positiva, es decir, los latinoamericanos valoran en todos los elementos en los que les hemos preguntado, valoran mejor a España que a sus propios países, ¿no? Lo más valorado es la seguridad y se entiende por qué cuando estamos hablando de América Latina, ¿no? Pero todo lo demás es positivo. El menos positivo, pero también positivo, es lo de gente amable y simpática. Digamos que visto desde América Latina o desde la experiencia de los latinoamericanos que conocen España, básicamente inmigrantes, pero no solo, los españoles no somos tan encantadores como nosotros creemos que somos o como creen que somos los alemanes, los ingleses y otros, ¿no? Digamos que la forma de ellos de relacionarse a veces es mucho más dulce que la nuestra y les parecemos bruscos. En fin, ahí bajamos claramente puntos en este contexto. Bueno, quería traerles esta diapo para que vieran algo que a mí me parece muy importante, que es cómo América Latina se está olvidando de España. América Latina se está olvidando de que alguna vez perteneció al Imperio Español, de que alguna vez España tuvo algo que ver con su historia, alguna vez... ¿Te dejo ver? ¿Estoy aquí medio? Sí. En la encuesta que hicimos el año pasado, ¿no?, vemos cómo le hacíamos esa pregunta de dígame qué países o qué país influyó más en el suyo entre los siglos XVI y XVIII, ¿no? Bueno, hablando de América Latina, parece que la respuesta debería ser clara, ¿no?
Pues no. O sea, el 48% de los jóvenes menores de 24 años, entre 18 y 24 años, el 48%, solo el 48% señalaba España, el 52% señalaba otros países, por ejemplo Estados Unidos o por ejemplo Francia, en el caso de México, que tuvo influencia, pero la tuvo muy posteriormente, ¿no? Y esta línea que vemos aquí, que relaciona la edad con el conocimiento de esto, lo que indica es que en los sistemas educativos de esos países ya no se está contando el Imperio Español. Eso no se está contando, eso se está perdiendo. O bien son todos muy malos estudiantes, no sé, una de ambas, porque es incomprensible que esta curva sea tan clara, es decir, que esté tan claramente relacionado con la edad, el recuerdo o el conocimiento de ese papel de España, ¿no? Obviamente tiene que ver con el nivel educativo de los individuos, a mayor nivel educativo, mayor conocimiento o recuerdo de esto, ¿no? Pero a mí esto me parece un dato muy preocupante que además, digamos, bueno, nos tiene que llevar a cuestionarnos todo nuestro discurso sobre nuestras relaciones fraternales, de parentesco con estos países, porque si ellos no están, o sea, cuando estos que ahora tienen 18 lleguen a los 45, 50, no van a haber cambiado esto, porque esto o lo han aprendido antes o no van a aprenderlo después. O sea, que dentro de unos años la mayoría no recordará nada de la presencia española en sus países durante varios siglos, ¿no? Otra conclusión de esto, esta si quieren es positiva, digamos hacer de la necesidad virtud, ¿no? Es que no hay una base popular para el resentimiento contra la herencia colonial, si quieren llamarla así, española. No, ¿cómo puede haberla? Hacemos una pregunta a los que sí recuerdan eso. Bueno, yo creo que quizás finalmente a todos, ¿no? Ya no recuerdo ahora si se excluía o no a los que no lo recordaban, pero ¿cómo valoran esa influencia española en sus países? De 0 a 10, ¿qué impacto tuvo esa presencia española? ¿Positiva, negativa, 0, muy negativa, 10, muy positiva? Bueno, pues aquí ven los resultados. Estamos en un aprobado mediano, digamos, no ni muy alto ni muy bajo. Un 5,2 entre las personas de centro, un 6,5 entre las personas de derechas, solo suspende entre las personas de izquierda, teniendo en cuenta que izquierda y derecha, o sea, son pequeñas en comparación con el centro. El grueso de los entrevistados están más bien en el centro, aunque eso depende de los países, ¿no? O como estamos aquí agrupando a todos los países, pues hay que generalizar, ¿no? Esta es la distribución, lo que tenemos aquí es la distribución de respuestas entre 1 y 10, ¿no? Lo que vemos es que el grueso de las respuestas están de 5 en adelante, aprobado, notable, etcétera, pero hay un 11% aquí que dan un 0. ¿Cómo fue la influencia española en sus países en su país entre los siglos XVI y XVIII? 0, lo más negativo del mundo. Pues ese 0, ese 11% es la única base social de esos discursos de algunos dirigentes políticos, como el AMLO, el López Obrador en México y algunos otros, de resentimiento contra qué ha quedado en sus países como resultado de la etapa colonial, ¿no? Paso a otro tema completamente distinto, que es el de la debilidad de la marca país. Esto es algo que les preocupa mucho a todos los interesados en la promoción de la imagen del país. En nuestro caso, hemos visto que España está en una posición de cierta desventaja, incluso en los productos que son más, digamos, icónicos de lo español, ¿no? El aceite, el vino. Ahí, incluso ahí, cuando se pregunta en otros países europeos, hay preferencia por el aceite de oliva italiano, tiene más prestigio que el español, aunque la mayoría o gran parte procede de España, como bien saben, ¿no? Preferencia por el vino francés, incluso por el italiano. Todavía lo del francés lo entiendo, pero lo del italiano sí que no lo entiendo en absoluto. No, a ver, sinceramente. La moda, ¿vale? Comprendido también, preferencia por la moda italiana o francesa, o de Estados Unidos, incluso, aunque España tiene ya, antes hablábamos de los grandes modistas españoles, pero es verdad que la moda italiana y francesa lleva muchos más años que España promocionando su moda y siendo, en fin, lo más es italiano-francés básicamente. Estados Unidos ahí es un parvenu, ¿no?
Y bueno, en esto último no hay sorpresa. Es claro que cuando preguntamos por un producto que incorpora tecnología, pues siempre Alemania va en cabeza. Eso no es un mal nuestro específico. Esto le pasa a cualquier otro país que compita con Alemania, o si incluimos Japón, quizá pues Japón, ¿no? Buena noticia al menos es que los españoles sí prefieren las marcas españolas. Podría ocurrir que no. Pero no, quiero decir, en este ambiente general en el que vemos a menudo que los españoles se autofustigan, pero sin embargo al menos encontramos que prefieren comprar productos españoles, ¿no? A ver, ¿por qué no me...? Ah, sí. Bueno, y estos son los resultados de un ejercicio que hemos estado haciendo unos cuantos años, donde comparábamos cuál era la posición de España en los rankings de imagen y cuál era la posición de España en los rankings de realidad, digamos, es decir, donde podíamos encontrar estadísticas internacionales, datos fiables internacionales que se pudieran rankear, que me perdone por el uso de esta palabra, pero no sé cómo se dice esto en castellano. Pues, y comparábamos las dos cosas, encontrábamos en el año 2015 que España estaba por debajo de su imagen en muchas cosas. Es decir, que en muchas cosas España era mucho mejor objetivamente, ¿no? Estadísticamente, comprobablemente, España era mejor de lo que los de fuera la imaginaban, y que por lo tanto había muchos elementos en los cuales la diplomacia pública española, las oficinas dedicadas específicamente a promoción de imagen, país, etcétera, tenían un campo en el que trabajar para dar a conocer fuera cómo era la realidad española, con la hipótesis de que dando a conocer mejor la realidad española mejoraría su imagen internacional. Lo que ha pasado muchos años después, estos datos son del 22, es que ahora estamos en todo, casi en todo, por encima de nuestra realidad. Es decir, ahora la imagen española es tan buena, en general, tiene ese halo, porque rara vez las imágenes son muy de detalle. La gente tiene una imagen global de los países y si esa es buena, eso afecta a todo. No dice, bueno, sí, Holanda es un gran país, pero es verdad que están teniendo ahora ciertos problemas en el transporte fluvial o en la seguridad en las calles, le voy a bajar un punto la nota. No, no funciona así. La gente tiene una imagen global y esa imagen global tiende a aplicárselo a todo. Da igual por qué le preguntes de la vida de ese país, se lo aplican a todo. Lo que le pasa a España es que tiene ahora una imagen global muy buena y entonces eso se le aplica a todo cuando preguntas por cosas concretas de nuestro país. Y el resultado de ello es que ahora, en general, nuestro país tiene una imagen más bien sobrevalorada, con lo cual tampoco hay que hacer mucha publicidad de esto. O sea, es mejor, lo borro, ustedes no lo han visto, que no salga de la provincia. Esto no lo mencionamos fuera de aquí, ¿vale? En fin, ya, resumiendo, pues todos los rankings, todos los indicadores muestran que España es uno de los países con más prestigio del mundo. Está siempre depende de lo que se mida, el 13, el 14, el 15, el 12, siempre está ahí desde hace muchos años. No tiene ningún rasgo negativo en el sentido de que no hay nada que claramente afee la posición española. Puede haber elementos que están un poco por debajo de la media, pero ninguno negativo. No, a España no se le reprocha nada en particular, ¿no? Los aspectos más deficitarios siempre son los relacionados con la tecnología, la industria, las marcas, la empresa, la economía, etcétera. Y el principal problema que tiene de imagen de España es el problema interior, el problema en España, el problema con los propios españoles, que sistemáticamente valoran al país por debajo de lo que se le valora fuera. Y esto se acentúa en cada crisis económica. Si hay una crisis económica, ya podemos predecir que la imagen de España baja, porque la imagen de España baja en cada crisis económica, eso lo tenemos muy claramente estudiado y correlacionado, pero baja aún más entre los propios españoles. Entran en ánimo depresivo, digamos, y empiezan a decir el país es una mierda, la clase política que nos gobierna son unos ineptos, todo es corrupción, estamos en crisis porque se queda en el dinero, y entran en ese discurso y entonces, bueno, se hunden en la miseria las perspectivas del país, porque además este discurso muy negativo sobre el país es aún más grave cuando hablamos con jóvenes. Hicimos un estudio solo para jóvenes
y era francamente deprimente el resultado en este sentido. Es decir, realmente no conocen las capacidades del país, no conocen las capacidades técnicas, la exportación, la presencia de España fuera. Yo creo que menos mal que existe el fútbol por los jóvenes, digo, porque todo lo demás, dada la situación también difícil que están viviendo los jóvenes, yo creo que esa es la base de su mala opinión. Es la mala situación que están viviendo los jóvenes ya desde hace muchos años para independizarse y tal, y eso crea para ellos una especie de nube mental en la que juzgan de forma muy negativa al país. Ya acabo. Esta era la última, o sea que ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, me ha parecido muy interesante, ¿no? E inesperados, ¿no?, algunos de los datos que nos ha regalado. Y bueno, creo que ahora me parece que va a haber preguntas enseguida, ¿no?, y opiniones. Yo me voy a permitir simplemente hacer una pequeña reflexión muy rápida. Hace mucho tiempo hace tanto casi ni me acuerdo, leí un libro que les recomiendo a todos que se llama Medio Milenio del Nuevo Mundo. Es un libro que escribió un senador, un político socialista español, José Prat, que había sido ministro en tiempos de la República, estuvo en el exilio, vivió muchos años en Colombia y regresó después a España. Después de la muerte de Franco fue senador por designación real, y en los años justo anteriores al descubrimiento, a las celebraciones del 5º centenario del descubrimiento, escribió ese libro, donde él hace un recorrido por toda su experiencia americana durante el exilio, que fue muy larga, especialmente en Colombia, ¿no? Y le prologó el libro Pedro Laín Entralgo, que entonces era el director del Instituto de Cultura Hispánica. Entonces, un libro de Editora Nacional, escrito por un socialista, prologado por un falangista, no deja de ser en cierto modo representativo del momento que se estaba viviendo. Estamos hablando del año 86. Y en aquel prólogo, Pedro Laín decía una frase que la leí entonces, me gustó y la recuerdo muchas veces. Decía, es muy importante, y decía, que para que un español, solo desde el conocimiento de América, decía, solo desde conocer los paisajes, los lugares, las costumbres, las ciudades, dice, solo desde ahí puede un español ser consciente de su posición en la historia. Cuando te escuchaba Jaime, ahora a ti, decía, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos españoles en eso que es la historia, ¿no?, en ese eje de coordenadas, ¿no?, temporales y espaciales, ¿no? Y bueno, pues esa reflexión de Pedro Laín yo llamaba la atención porque hace casi 40 años, cuando se escribió ese libro, los españoles vivían desinteresados del tema americano. Hoy en día creo que estamos mucho más americanizados o latinoamericanizados. Madrid, podríamos decir que después de Miami, yo creo que es la capital latinoamericana más importante del mundo, ¿no? Ahora, me ha sorprendido ver que a lo mejor, en términos recíprocos, ha sucedido lo contrario. Es como si los españoles hubiéramos dejado de existir en muchos aspectos para los latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho mal o bien, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más fácil que esta? Yo no puedo contestar a esa pregunta, porque claro, lo que me estás preguntando es que evalúe las relaciones exteriores españolas con América Latina en los últimos 35 años. No soy capaz de contestar a eso, francamente. O sea que no. Renuncio. Renuncio, no lo sé. Sí. Te dejamos, te pasamos el micro para que se pueda grabar. Bueno, lo primero, felicitaros a ambos porque me han parecido espectaculares las presentaciones, el proyecto. No estaba como una niña chica aquí, pero bueno, ¿cómo han hecho esto? ¿Cuánto tiempo? Y el estudio de Elcano también es estupendo. Es muy facilita, porque ahora que has acabado con la percepción de los jóvenes, quería saber si hay impacto, como hemos tenido dos momentos tan buenos futbolísticos en las últimas décadas, si hay impacto en la autopercepción de los jóvenes españoles, porque es verdad que hay un momento como de entusiasmo en la población, si eso se percibe en vuestros estudios de, oye, pues eso sí que a los españoles hace sentirse mejor nación, mejor país, mejor, o es más superficial. Estoy segura de que sí lo tiene ese impacto, pero no podemos hacer una encuesta inmediatamente después de la
de la Eurocopa o inmediatamente después de lo que sea, ¿no? No podemos hacer eso, pero yo estoy segura de que sí lo tiene, pero simplemente porque lo deduzco. El hecho de que el deporte sea una de las cosas que mejor valoran los españoles sobre su propio país, la calidad de sus deportistas, pues bueno, y aparte lo que ves en la calle, ¿no? Esa efervescencia, ese subidón, ¿no?, de orgullo nacional, bueno, esa exhibición de las banderas españolas. Yo recuerdo en el Mundial de Sudáfrica, fue la primera vez, después de la transición, ¿no?, en que la gente sacó banderas españolas a la calle, la primera vez en que la bandera española ya no aparecía asociada al franquismo. Eso fue muy gordo, eso fue muy, muy importante. Es que no, ninguna otra cosa lo había permitido, ¿no? La desfranquización, si se me permite la palabra, de la bandera española ocurrió en el Mundial. Así que sí, es importantísimo, sin duda. A ver, volviendo a la pregunta anterior, perdón. Desde luego es muy difícil. A ver, yo lo que creo es que en Latinoamérica ahora están mucho más globalizados como el resto del mundo de lo que estaban antes. Entonces, antes tenían una relación muy privilegiada con España por exclusiva, en cierto modo, ¿no? Y ahora están tan globalizados como el resto del mundo y tienen a China allí, tienen a gran parte la parte privilegiada de sus élites que se va a estudiar a Estados Unidos, una parte importante que inmigra a Europa, sobre todo a España, tenemos no sé qué porcentaje, pero yo sé, el 85%, 90% de la migración latinoamericana a Europa. España es el segundo destino, después de Estados Unidos, de la migración latinoamericana. Tienen inversiones de otras zonas del mundo. Yo lo que creo que ha pasado es que se han globalizado, simplemente. Entonces, en esa globalización general, el peso de España ha ido disminuyendo en la medida en que iba creciendo el peso de otros, ¿no? Y nada más que eso. Luego, es cierto también que ha habido algunas malas experiencias con algunas grandes empresas españolas, no porque fueran especialmente negativas ellas en su actuación, ¿no?, sino porque cualquier empresa que presta servicios genera conflictos. O sea, Telefónica siempre genera conflictos cuando te llega la factura. O sea, claro, eso, si fuera un servicio gratuito sería otra cosa, pero cualquier servicio que cobra al usuario es conflictivo, casi por definición. Entonces, luego ha habido esta ola de pensamiento bolivariano, tampoco obviamente eso ha favorecido las relaciones con España. Pero no creo que haya pasado ninguna otra cosa. No creo que la diplomacia española, la política exterior española, en los últimos 35, 50, los que sean años, haya cometido ningún error importante en América Latina. Al contrario, en todo caso, un exceso de empeño en estar presente, empeño en ser el portavoz, empeño en seguir formando parte de la comunidad, mientras que ellos estaban ya construyendo sus vidas un poco y relacionándose con el resto del mundo un poco al margen nuestro, a la vez no desechándonos, pero incluyéndonos en un conjunto, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Quizá un dato que yo creo que no es irrelevante. Yo tengo la suerte de ser también académico correspondiente a la Academia Colombiana de la Historia, y esto se ha debatido. La desaparición de la historia en los planes educativos. Quiero decir que no es solo, Carmen, me parece, como hipótesis, que sepan menos de la historia moderna y por lo tanto de la etapa de pertenencia a la monarquía española. Es que saben menos de su historia nacional. El caso de Colombia, que lo conocemos bien, Jaime, un presidente tan supuestamente pro-español, y lo era, como Belisario Betancourt, fue el que eliminó la historia de los planes de bachillerato de los estudiantes de Colombia. Y desde ese momento hay un desierto simbólico en el cual entran todas esa serie de elementos. La otra cuestión que yo querría comentar también, bueno, hay un capítulo por escribir de lo que ocurre luego del año 86 con la llegada de las grandes empresas españolas a América y, bueno, yo creo que ahí hace falta ser honestos y decir que hay de todo. Hay estrategias de llegada que son básicamente tóxicas. ¿Cuáles son las más tóxicas de todos? Y lo hemos hablado en eventos en el Real Instituto Elcano en su momento y con queridos compañeros diplomáticos. Pues cuando creen que el momento de las privatizaciones en los años 80, el pacto con las viejas élites que quedan desplazadas por las privatizaciones es la manera de llegar. Oiga,
que yo vengo de España, voy a ver si disimulo un poquito, mantengo el mismo consejo directivo del banco, no sé qué, que he comprado, pero ¿usted cree que la gente allí no se va a dar cuenta o qué se está creyendo? De hecho, hay empresas españolas que han tenido graves problemas en el medio plazo precisamente porque, bueno, había tramas de corrupción también, no se respetaron los equilibrios políticos interregionales. Hablo del caso de Colombia, que lo conozco muy bien, y evidentemente ahí sí de repente viene la leyenda negra y la mala posición de empresas españolas que tienen que retirarse. Yo creo que hay una llegada muy improvisada seguramente, ¿no, Carmen? Y tengo que decir que, como bien has mencionado, los diplomáticos son quienes tienen conocimiento sobre el terreno, quienes tienen además una capacidad de relación, quienes conocen muy bien su trabajo y hacen un trabajo, creo yo, en conjunto importantísimo. Pero seguramente esa llegada de los años 80 se hace de una manera a veces poco cuidadosa, y hay que recordar, Carmen, creo que lo hemos hablado alguna vez, la portada de 2002 del Newsweek. ¿Os acordáis del Newsweek, la famosa revista entonces en papel, que ya no existe, creo recordar, ¿no? The New Conquistadores, ¿no? En 2002, en que aparece un señor muy obeso con un cinturón formado por tarjetas de crédito, ¿no? O sea, evidentemente la posición española en ciertos mercados y servicios produce una reacción porque, bueno, pues evidentemente ocupas una porción del mercado de la tarta que suscita reacciones opuestas, ¿no, Carmen? Sí, sí, esto no le pasa a China, mira. China va y no le sacan una portada de... ¿no? Yo tenía otra pregunta en relación con... en uno de los gráficos que has mostrado, me parece que era aquel que ponía en relación las áreas en las que se tenía... Bueno, no lo sé, sí, bueno, y que no haga falta. En relación a en una de las categorías que había de diferentes áreas de prestigio, hablaba de la creación cultural actual, o algo así, o producción cultural actual, no, era más adelante. Más adelante, más hacia abajo, hacia abajo. Sí. A ver, no, más abajo era, me parece, donde había, se comparaba, creo que era lo del halo del prestigio, me parece que era en esa diapositiva. No, pero había una comparativa. ¿De antes y después? Sí. No, es la siguiente, ahí. Ahí está, cuando pone aquí. Cultura, a ver. No, pues igual era en otra. No, pues era en otro. Mi pregunta era, en relación con la categoría, o sea, se hablaba de la valoración de los españoles de la creación cultural, decía la encuesta actual, está como a mitad de la tabla, no era ni muy buena ni muy mala, pero mi pregunta era sobre cómo es la percepción, si tenéis algún dato, respecto de la herencia cultural española. O sea, si hay mucho, claro, desde España, o sea, si hay efectivamente un cambio en cómo se percibe nuestra tradición, nuestra herencia cultural, nuestro patrimonio, respecto del momento actual. Que yo tengo la impresión de que a veces se minusvalora la producción actual, se considera de menor calidad la música española. No digo en español respecto del mundo anglosajón, o el cine. No, es que el cine español no es bueno, no hay que ver. Y sin embargo, quiero entender, pero igual me estoy equivocando, que tenemos una percepción más alta de lo que es la tradición pictórica de los maestros del siglo de oro o de la literatura, de la tradición histórica. Yo creo que lo que tú estás narrando ahora sería más el perfil de una persona bastante educada, pero si tú ves el éxito del cine español en la taquilla española, o sea, el cine español tiene éxito. Bueno, pero cierto tipo de cine. Cierto tipo de cine. En taquilla los que triunfan en el cine español es un tipo de cine muy concreto. Sí, pero... no lo sé. Sí, no lo sé, yo tengo otra percepción, ¿eh? Yo tengo otra percepción. El comentario de que el cine español no se asocia con ciertos tópicos, es decir, que no es igual. Sí. También con mi crítica con el cine español durante años, prácticamente nunca iba a ver una peli española al cine. Yo solo si la ponen en la tele, no me gustaba en general. Durante años me parecía que la producción de cine español era muy mala. Sin embargo, ahora sí
no, o sea, a mí me gusta, pero te quiero decir que yo tengo siempre la idea de que no es algo que guste y que hay como una cierta disonancia entre cómo se valora la tradición, la herencia histórica de la cultura española respecto del momento actual. Pero bueno, veo que no habéis hecho esa... Sí, nada. Gracias. Yo creo que si lo ves en términos fácticos, la valoración más clara es la que Sí, lo que pasa es que eso es pero viene muy sesgada en cuanto a ciertos pocos títulos, me parece ¿no? Que viene muy sesgado por el número de títulos que acceden a esos números de taquilla respecto del conjunto de la producción audiovisual, por ejemplo. O sea, que son muy pocos títulos los que llegan a arrasar en taquilla del cine español respecto del conjunto de la producción en español. Las películas de, ¿cómo se llama supuestamente muy gracioso? Sí, claro, pero eso no representa toda la producción, claro, por eso. Es afortunadamente intraducible. Los Balcanes, Torrente es de las películas de más éxito históricamente. Exacto. O sea, que los españoles no van a decir español, pues mira, sí. Estabas. Aquí tienes. Muchas gracias. Sobre la cuestión de la imagen país, por recordar un país que ha tenido también una historia relativamente dañada o de imagen manchada, por ejemplo Alemania, se estudia cómo otros países, como por ejemplo el caso de Alemania, la han superado porque sí. Sí, bueno, tenemos una imagen, una autoimagen. Autoimagen, sí. Y no solo eso, sino regularmente la tenemos que justificar fuera. Yo he estado mucho tiempo viviendo fuera con compañeros extranjeros y el único que se estaba justificando allí en una mesa en que había británicos, holandeses, franceses, rusos y tal, cada vez que abría la boca se dice, bueno, nosotros hemos hecho tantas barbaridades, pero nunca ni al francés, ni al alemán, ni al otro se le ocurría empezar su exposición de cualquier tema diciendo, ustedes perdonen, es que hemos hecho tantas barbaridades. Entonces, a eso me refiero. Yo he oído un poco eso, el caso de Alemania, que ha habido tantas guerras, tantas totalitarismos de ambos lados y tal, y cómo han lavado su imagen en los últimos 30 años es muy, muy interesante. Para mí se parece un poco más al marketing de las marcas, es decir, cuando una marca por X razón se encuentra en un momento flojo o dañado, o aparece una rata en un tanque Coca-Cola o lo que sea, jamás vuelven a hablar de ello. Literalmente, jamás. Lo que sí es que inundan el mercado con otra imagen. Proyectan. Yo así es, por ejemplo, como he visto que Alemania lleva cambiando su imagen mucho tiempo. O sea, no necesitan excusarse más allá de lo que ya hicieron los historiadores en un momento dado, y entonces hablan de otras cosas, proyectan otras cosas, venden otras cosas, se presentan en el mundo, eligen, por ejemplo, yo sé por el Instituto Goethe, que es el brazo cultural de política exterior, por así decirlo, eligen una palabra positiva cada 5 años y basan en ello, por ejemplo, diálogo. Alemania es diálogo. Y si están en Oriente Medio, organizan cosas que tengan que ver con el diálogo. Es decir, buscan palabras positivas que la gente asocie con Alemania y entonces hablen de eso y no de otras cosas. Bueno, se me ocurría si eso son, en España existe la capacidad de aprender a cómo entender que dependemos de tu imagen y por tanto debe ser buena y no empezar nosotros por hablar siempre negativamente de ella o empezar pidiendo perdón, porque como digo, yo es que en esas mesas me quedaba sorprendido en que el único que empezaba allí siempre hablando, disculpándose, era el español, pero el francés no se le ocurría, tenía tantas otras cosas de las que hablar. Bueno. Yo creo que la mayoría de los españoles no hacen eso. La mayoría de los españoles cuando están fuera pueden ser un poco tímidos al principio. Los españoles son mucho más orgullosos cuando están fuera que cuando están dentro. O sea, eso ¿no? Yo creo que eso lo hemos experimentado todos. Cuando estamos fuera
no nos gusta que hablen mal de nuestro país. Cuando estamos fuera somos mucho más defensores de lo nuestro que cuando es como lo de las familias que pueden hablar mal de la propia familia, pero dentro de casa, y se considera mal hablar mal de la familia fuera de la familia, ¿no? Pues en esto de los países pasa lo mismo. Y yo creo que los españoles fuera de España son mucho más patriotas y orgullosos de su país y tienden a reseñar todos los aspectos positivos mucho más que los que están dentro. Esa es mi experiencia y conocimiento a través de entrevistas con inmigrantes que han retornado y tal. Pero la otra parte de la pregunta, la de las políticas de promoción de la imagen del país, ahí España ahora no lo tiene. A ver, la tiene y no lo tiene. España tuvo durante algunos años una oficina que llamaban de Marca España, que luego pasó a llamarse España Global, si no recuerdo mal, ¿no? España Global. Y ahora ya no hay una oficina centralizada dedicada a eso. Lo que hay, por ejemplo, es el ICEX, que hace continuamente cosas sobre eso, o Tour España, o sea, el propio Ministerio, o el Instituto Cervantes. O sea, ahora hay un montón de instituciones que lo hacen, pero no hay ya esa oficina centralizada. Bueno, aquí tenemos una representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, que yo me callo porque no vaya a contradecir algo que quiero decir, no vaya a ser que ya sepa algo que yo desconozco y se ruta que sí existe esta oficina, pero yo creo que ya no existe, ¿no? Entonces, claro, eso es un déficit, porque España se podría beneficiar mucho de un intento centralizado, que no solo centralizara las iniciativas de las distintas administraciones públicas, sino también de las empresas privadas, porque España tiene muchas empresas con intereses fuera, no solo exportadoras, sino empresas que se han convertido en multinacionales, que están fuera y que por su cuenta, de forma totalmente independiente, o en todo caso a través del Foro de Marcas Renombradas, están coordinando esfuerzos para mejorar la imagen del país, pero eso debería coordinarse en conjunto, lo privado y lo público, y en las distintas esferas de lo público, coordinar de nuevo esos esfuerzos. O sea que sí, deberíamos aprender del Goethe y de tantos otros, ¿no? De Francia, del Reino Unido. Teníamos una pregunta por aquí. Sí. Muchas gracias por la presentación. Bueno, no conocía el trabajo de la Academia de Historia que has presentado, me parece un proyecto magnífico. Y justo trabajo con nuevas tecnologías y en estos temas. Y por otro lado, también, gracias Carmen por toda esta visión. Justo tenía dos preguntas que estaban relacionadas con justo alguna de las gráficas que habías mostrado. Por un lado, en relación a lo que he visto una gráfica que decía que en Europa como el país que más nos valoraba era Polonia. Entonces, ¿tiene que ver con lo religioso o tiene que ver con otras cosas? Y justo lo segundo era con Latinoamérica, porque justo lo que menos destacamos para ellos es transparencia, es eficiencia en los recursos, en política. Y por eso, no sé qué imagen a través de las entrevistas en esta justo. Sí. ¿Por qué sale justamente esas dos cosas? Y por otro caso, también lo que comentabas del turismo, que una persona que visita un país se queda con esa buena imagen, también lo veo como muy sesgado, en el sentido de, si yo voy a República Dominicana y solo estoy en el resort y no salgo de ahí, no conozco el resto. Y eso le pasa a muchos europeos en este sentido, que van a Mallorca o van a otros lugares y no saben cómo es la vida, entonces tampoco como hay que tomárselo al pie de la letra de lo que ellos cuentan. Sí, bueno, sí, si quieres. Así aprovecho. Y así responde. Venga, sí. Fenomenal. Sí, enhorabuena a los dos. Yo, Jaime, te quería preguntar, ya sabes que soy un fan vuestro del portal y demás, ¿cuál va a ser el desarrollo posterior? ¿Estáis buscando también que esto sea una herramienta, digamos, para las otras academias iberoamericanas? Y si estáis buscando, que yo en su día cuando estuve en la Real Academia, el tema de conciliar otros grupos de interés que puedan utilizar esta herramienta, digamos, para introducir también más datos y más efemérides y demás, porque entiendo que también el inicio de este portal fantástico es el diccionario bibliográfico, que además estuviste tú al frente. Gracias. ¿Quieres, Jaime?
y así preparas tú mejor la respuesta tranquilamente. Gracias, Fernando. Gracias, Gonzalo. Pues ahora nosotros en lo que estamos trabajando es algo que nos ha venido justo encima al poco tiempo de presentar el portal, que es aplicar la inteligencia artificial a estos contenidos. Porque como hemos visto, aquí hay una serie de menús, interfaz de búsquedas y descriptores predeterminados en desplegables. Lo que estamos desarrollando ahora es la posibilidad de interactuar con estos contenidos mediante un chatbot que restrinja a cero el grado de alucinación, que es el concepto técnico que tiene la inteligencia artificial generativa, porque nosotros no nos podemos permitir ni un 1% de alucinación, claro. Es decir, si lo que estamos aportando es rigor, es una historia factual, son datos, pues lo que estamos haciendo es ver de qué manera desarrollar una interacción del usuario con la plataforma, de manera que no tenga que desplegar ni entrar en menús, sino simplemente pues quiero saber cuántos españoles nacidos en Extremadura fueron a América en el siglo XVI y después fallecieron en no sé dónde, y que te lo pueda buscar y de esa manera interactuar de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y luego lo segundo que decías, Gonzalo, en el sentido de un proyecto abierto a otras instituciones, en lo que estamos viendo ya han participado las Academias Iberoamericanas de la Historia. Pero ahora comentaba con Carmen, el 4 de octubre nos traemos a todas las Academias Iberoamericanas de la Historia a España. Las traemos a un encuentro en Trujillo que se prolongará después en Madrid y finalizará en Casa de América el lunes 7 de octubre. Entonces lo que queremos es no solamente reactivar esa red de academias, al igual que pudo hacerlo ASALE en lo que tiene que ver con la lengua, sino sobre todo encontrar espacios de encuentro a través de proyectos comunes como pueda ser este. Por eso lo hemos llamado Historia Hispánica, no es Historia Española, sino que es un proyecto abierto a las academias iberoamericanas que ya participaron en su génesis y que queremos que sigan haciéndolo a través de propuestas de personajes o propuestas de acontecimientos que tengan que ver con su ámbito geográfico. Porque lo que hemos percibido es, y esto es interesante con lo que decía Carmen, es que en el mundo académico hay un mayor consenso respecto a la importancia de España durante esos siglos de historia común de lo que pueda llegarnos a nosotros a través del discurso político. Es decir, lo que queremos es recuperar la historia para los historiadores, que la valoración de la presencia de España en América la hagan los historiadores, las academias y no los políticos. Y en ese sentido, por la relación que tenemos, aunque es verdad que ahora todas las instituciones empiezan a estar permeadas, ¿no?, por algún discurso, ¿no?, de este tipo, pues queremos recuperar ese consenso, encontrar esos espacios de encuentro y hacerlo a través de proyectos comunes y que ellos sientan este proyecto de Historia Hispánica como un proyecto, sí, coordinado, liderado desde España, pero abierto a todos, ¿no? Gracias, Arco. ¿Está ahora mismo abierto que historiadores locales puedan enviar información sobre fuentes que hayan encontrado en sus archivos? No lo hemos visto, pero en la esquina superior derecha hay un buzón con el que el usuario se puede relacionar con la Academia de Historia, puede interactuar. Los contenidos son estables, es decir, nosotros frente a Wikipedia ofrecemos dos garantías. Una de ellas es la estabilidad de contenidos, no tienen la volatilidad que tienen los contenidos de Wikipedia, que todo el mundo puede intervenir, y por otro lado el criterio de autoridad. Aquí cada información va firmada por el especialista. Entonces, si hay algo, por lo tanto nosotros nos vemos beneficiados a diario de la interacción con los usuarios. Tenemos casi 25 millones de usuarios ahora mismo de 194 países, prácticamente la totalidad, con tiempos de permanencia cercanos a los 5 minutos, que es muchísimo en Internet, donde las consultas son muy fugaces. Y entonces nos consultan, nos aportan, nos precisan, nos matizan, siempre en torno a datos objetivos. Nosotros, desde luego, no tenemos en cuenta, es que ustedes nos dicen que no sé quién fue un negrero, pues no lo sé, si hay un dato objetivo que lo permita afirmar, se afirmará, pero no entramos en valoraciones subjetivas. Entonces, pero toda esa interacción con el usuario se hace a través de ese buzón, pero el usuario debe saber que no va a modificar los contenidos, que puede sugerir, que puede proponer, que puede advertir, pero que nunca va a intervenir directamente en los contenidos, y que solo los autores y la academia tienen esa potestad. A mí me gustaría pedirle a Jaime una referencia sobre cómo, porque tú has participado en muchas presentaciones, ¿qué tal es recibido cuando tú llegas allí y dices, les voy a mostrar Historia Hispánica, que está geolocalizado, que trabajamos con Google y que además, bueno,
vengo de ese país percibido como la meca del atraso, que diría algunos de los encuestas de Carmen, ¿no? ¿Cómo han recibido al otro lado del Atlántico el proyecto? Pues es verdad, el año pasado yo hice la plenaria de apertura en el Congreso en Norteamérica de los departamentos de historia en las facultades que tienen estudios, como llaman ahora, ¿no? Antes era España y portugués, ahora es Romance Studies. Y fue muy impresionante porque fue la plenaria de apertura, yo terminé la exposición, silencio absoluto. ¿Dónde fue? Fue en Colorado. En Colorado. Silencio absoluto. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Estaban Harvard, Yale, Brown, UPenn, Stanford, es decir, todas. Había después una cena. Y en la cena, ahí ya empezaron los abordajes, hasta uno en el baño. Oye, ¿con qué tecnología está hecho esto? Oye, ¿qué criterios habéis tenido para no sé qué? ¿Cómo habéis decidido la inclusión de personajes? ¿Cuántas mujeres tenéis? ¿Hay algún personaje transgénero? No sé qué. Y claro, yo me di cuenta que ellos estaban midiéndose entre ellos. Ay, perdonad, tenéis que ir acabando. Sí, rápido. Ellos estaban midiéndose entre ellos. Ellos públicamente no van a mostrar ningún tipo de asombro por una cosa, es absolutamente pionero, ningún paisaje posicionado a su historia. Pero yo me di cuenta que estaban perfectamente calculando que no querían evidenciar delante del colega de la universidad otra una carencia, un asombro, y que utilizaban recursos de, ya te digo, abordajes en lugares inhóspitos para preguntarte por cómo habías resuelto las cosas. Y luego lo que sí me di cuenta es la tristeza del mundo académico en el que viven, con unas preguntas absolutamente, realmente de un presentismo totalmente desenfocado, ¿no? Absolutamente desenfocado. Sí, no. Y tenemos un personaje que es Heleno de Céspedes, ¿no? Pero sí, es un transexual del siglo XVI con un... Sí. Sí, Ramiro. El adjetivo hispánico dentro de la presentación, ¿qué tal es recibido en el mundo hispanohablante de América? Bien, de momento no. Sí. Bien, de momento eso no ha generado ningún problema, vamos. No. Es susceptible de que todo lo genere, pero en principio no. No sé si Carmen... Sí, bueno, muy bien. Pues Fernando. Si me indican que pues queda pendiente. Parece que el horario es un poco estricto, ¿no? Y la verdad es que han pasado más de 2 horas, hemos estado aquí volcados en esto. Os agradecemos enormemente lo que nos habéis contado y todas estas opiniones. Y bueno, pues en nombre del director del curso, ¿no?, y de los organizadores, os doy las gracias porque ha sido francamente instructivo.